y bien glorioso. Yo quiero compartirte un mensaje que le hemos titulado Reconociendo nuestro lugar en el reino. A ver, repíteselo al que está a tu lado para que se lo aprenda. ¿Cómo? Reconociendo tu lugar en el reino. Abre tu Biblia en una historia que leyeron ayer, que nos compartió Adán, en primer libro de Samuel, capítulo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 9. Si no tienes Biblia, allá atrás venden económicas. Y de veras, chicos, sí les invito yo de todo corazón a que, si bien hoy que vivimos en la era digital y tenemos aplicaciones que contienen la Biblia, yo tengo una aplicación, yo la uso mucho, tiene más de 25 versiones en español de la Biblia, pero te lo digo por experiencia, nada va a sustituir la página impresa. Ahí no se le va el wifi, ahí no te quedas sin datos, porque esa sí usa datos, por cierto, la aplicación. Claro, nos ayuda a llevar planes y todo eso, y cotejar versiones y entender, buscar una versión más fácil de entender. Esta que yo uso es la Reina Valera 60, pero tengo muchas más impresas también de otras versiones. Bueno, aquí en primer libro de Samuel, capítulo 9, dice así, acompáñame en la lectura. Si no lo tienes por ahí, pues síguenos en la pantalla. Es primero, no, es segundo de Samuel. De Mefiboset. No, espérame. Segundo de Samuel, capítulo 9. Les dije primera, pero es segunda. Ok. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Nota, ¿ha quedado alguno de la casa de David a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en Maquir, en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo: David, Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras que de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado a tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos para el hijo de tu señor, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset,
el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenías Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Subraya eso, Mefiboset comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Chicos, ¿ustedes recuerdan el mensaje de Adán ayer? ¿Qué le pasó a Mefiboset? ¿Por qué quedó lisiado de los pies? Porque lo tiraron. La nana lo iba huyendo, estaban matando a todos los de la casa de Saúl. Y por salvar la vida de este pequeño, ella se cayó. Me imagino, le cayó encima o algo así. Y a este niño en un solo día le cambió la vida. Ella lo escondió. Han pasado muchos años. Ahora Mefiboset es un adulto, ya tiene hijos, pero ha pasado toda su vida en el anonimato. Mefiboset era descendiente del rey Saúl, del primer rey de Israel. Ahora hay una nueva dinastía, la dinastía de David. Por cierto, déjame decirte que David ha llegado a ser como el más grande rey en Israel. La época de oro hasta el día de hoy fue la época del reino de David y Salomón. Pero el top, o sea, el top es David. ¿Cuándo vivió David o cuándo existió David? Como unos 1000 años antes de Cristo. Es la historia que te estoy contando. 1000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de una historia que tiene más de 3000 años. Y a este muchacho que en un solo día perdió a su abuelo, perdió a su padre, perdió a sus tíos, perdió a sus primos, perdió a todos sus vecinos y perdió el reino, porque su papá estaba destinado a ser el futuro rey. Pero por la desobediencia de Saúl, Dios eligió a David. El papá de Jonatán o Jonathan, como le quieras llamar, era el mejor amigo de David. ¿Cuántos tienen amigos? Pero amigos así que les llamas carnal, mi compa. No solamente compañeritos de la escuela que luego ya cambias de grado, no. Amigos que tú dices, no, es mi amigo que si estaría enfermo, yo lo visito. Si necesita de mi sangre, yo le doy. Si quiero un riñón, también le doy uno. ¿Cuántos? Qué bueno. Un aplauso a los que saben ser amigos. Qué bien. David era el mejor amigo de Jonatán. De hecho, cuando mataron a Saúl y a Jonatán en la guerra, y que no fue David huía del rey. Pero cuando los mataron y le dieron la noticia a David compuso un canto fúnebre y lloró tanto que hasta algunos mal pensados dicen: ay, es que parece que David estaba enamorado de Jonatán. No, es que David amaba a su amigo. Yo tengo amigos que han sido mis amigos desde que yo tenía 9, 10 años. Cuando tenía como unos 12 años, uno de mis amigos que ya tenía él tenía unos 20 años y yo tenía como 12, 13 años. Ellos se fueron de pesca
ellos se fueron de pesca, vivíamos en las costas de Nayarit y se fueron de pesca a la pesca de tiburón en alta mar, en unas lanchas enormes que les llaman pangas. Dice mi amigo se llama Alfredo. Alfredo, te mando un abrazo hasta California, pero le decíamos el Grillo. Y mi amigo el Grillo se fue de pesca con otros. Se les descompuso el motor. Habían pescado como 5 o 7 toneladas de tiburón, pero el motor ya no funcionó, y ya no funcionó, y ya no funcionó. Pues tuvieron que soltar la carga, pero sobre todo ya no pudieron regresar. Ellos debían regresar al día siguiente y ya no regresaron, y se abandonaron hacia al mar. El viento los empezó a arrastrar y arrastrar y arrastrar. Pasaron 15 días en alta mar sin comer y tomando hasta sus orines. Pues no puedes tomar agua de mar en el mar. Entonces, si se te acaban las provisiones, se te acaba el agua y todo eso. Y luego el sol intenso. Los anduvieron buscando, otros pescadores salieron a buscarlos porque no regresaron, pero la marea y el viento los arrastra a estas lanchas. Y cada día que pasaba, yo me ponía a llorar. Yo no era cristiano, pues entonces yo le pedía a Dios como sabía, como podía, ¿no? Pero en las noches yo me ponía a llorar por mi amigo, porque yo lo extrañaba. Siempre que llegaba me chiflaba o me gritaba: carnal, te traje un pescado, mira, carnal. ¿Y sabes por qué? También porque quería con mi hermana. Pero seguimos siendo amigos. Gracias a Dios él regresó quemado. No fue una noticia. Un barco de la Armada de México, de la Marina, los encontró. Estaban muy cerca de lo que en ese tiempo eran las prisiones de las Islas Marías. ¿Has oído de las Islas Marías? Y eran una prisión del gobierno de México. Y ellos fueron rescatados y obviamente llegaron hasta Mazatlán, ya es Sinaloa, y allá los fueron a traer. Y hospital, ya sabes, noticias y todo eso, ¿no? Prieto, flaco quedó mi amigo, quemadísimo por el sol. De hecho, hace poco lo volví a ver después de muchos años. Yo no podía viajar a los Estados Unidos y una de las cosas que más quería era volver a ver a mi amigo. Y de esos amigos te estoy hablando. David amaba tanto a su amigo, pero su amigo se había muerto. ¿Y cómo puedes mostrar honra y respeto por tu amigo? David dice: ¿ha quedado alguien? ¿Ha quedado alguien a quien yo haga misericordia de la familia de Jonatán? ¿Ha quedado alguno de sus parientes a quien yo haga misericordia por amor a mi amigo? Hay un episodio donde Jonatán, él reconoce que Dios ha elegido a David en lugar de su padre Saúl. No solamente era su amigo, eran cuñados. Si tú lees toda la historia de David, te vas a dar cuenta que cuando David venció a Goliat, el rey Saúl había prometido darle a su hija. No se la dio luego, era un rey bien tramposo, pero sí se la dio a Mical. Pero siendo yerno del rey, aún tenía celos y lo buscaba para matarle. David tuvo que huir por años. Se cree que David huyó entre 15 y 17 años de Saúl antes de ser rey. Cuando matan a Saúl, entonces coronan a David. Y ya siendo rey, él se acuerda de su amigo. Porque, oye bien lo que te digo. Cuando tú tienes una amistad genuina, tienes amor por tus amigos, aunque pase el tiempo y aunque pasen los años, la amistad sigue. Hace un tiempo mi hermano visitó el pueblo donde vivimos de niños, allá de donde, en Nayarit, donde también conocí a mi amigo el Grillo y otros amigos, ¿no? Y mi hermano estaba por ahí en un lugar y un tipo les quería echar el pleito. Pero
otro familiar de mi amigo el Grillo se dio cuenta y le dijo: oye, que tú no eres familia, tú no eres su hermano. A mí me decían el carnal por ser chilango. Tú no eres el hermano del carnal, del Oscar. Y le dijo mi hermano, el pastor joven. Le dijo: sí. Y aquel le dijo: mira, y sacó así un arma. Si alguien te molesta, aquí tengo con quién quererlos, porque tu papá es nuestro, tu hermano es nuestro amigo. Y ya me dice mi hermano: no, carnal, me sentí bien aliviado. Fíjate hasta qué punto. Yo sé que tú dices: ay, pero andaba armado. No, pues si ni son cristianos. Pero a veces la amistad trasciende en eso. Ahora David pregunta: ¿ha quedado alguien? ¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl o de la familia de Jonatán, mi amigo, a quien yo haga misericordia? ¿Sabes qué es misericordia? A quien yo le muestre mi amor, a quien yo le muestre todo el cariño y todo el respeto y toda la gracia que quiero manifestar hacia ellos, porque él era mi amigo, mi hermano, mi carnal, mi compa, ¿sí? Como le quieras decir. Entonces, cuando le dicen que este muchacho o este joven está bien lejos, en un lugar llamado Lodebar. Lodebar significa sin pasto, el lugar sin comunicación, el lugar donde nadie, solamente el siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, sabía. ¿Y por qué lo habían escondido? Porque habían pensado que el nuevo rey le mataría. ¿Cómo David habría de matar al hijo de su mejor amigo, verdad? Entonces cuando le dicen: tráiganlo, tráiganme a este hombre, a Mefiboset. El nombre Mefiboset no es un nombre bonito. Hasta así en nuestro español se escucha feo. Pues el significado es peor. El significado significa uno que esparce vergüenza. Pero ¿sabes que ese no era el nombre original de Mefiboset? Su nombre original era Merib Baal. Ahora dice: ay, pero se oye feo. Pero Merib Baal significa el que vence a Baal o el que destruye a Baal. Baal era un ídolo cananeo que adoraban en la tierra de Canaán antes que los israelitas llegaban. Ellos le atribuían la fertilidad, la abundancia, etcétera, pero un ídolo. Y los cultos a Baal estaban plagados de inmoralidad y todo eso. Un culto falso, un culto pagano, porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Entonces Mefiboset había nacido con un destino. Di conmigo: destino o propósito. Y el propósito de Dios para Mefiboset y de sus padres cuando él nació y le pusieron el nombre, es que él creciera para ser un vencedor, él creciera para ser un campeón, él creciera para ser un exitoso en la vida. Yo como padre siempre he creído y he pensado que los nombres tienen un propósito, tienen destino. A mí me pusieron Oscar en honor a uno de mis tíos. Mi tío, por el lado de mi mamá, es médico, y cuando yo iba a nacer, mi tío asistió a mi mamá en el parto. Viviendo en la Ciudad de México, por las situaciones que vivían mis padres, yo iba a nacer en casa, no lo entiendo, en una casa. Estaba su comadre tratando de ayudar a mi mamá a que yo naciera, y no nacía. Mi tío estaba haciendo su residencia en un hospital, recién graduado en la carrera de medicina. Le avisaron y mi tío fue y asistió a mi mamá y yo pude nacer bien. Entonces, en agradecimiento, en honor, me pusieron el nombre de mi tío. Y yo le agradezco a Dios porque mi tío es un buen hombre, vive, tiene más de 80 años ahora. Es profesor emérito de la Escuela Superior de Enfermería en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Es médico pediatra, es muy amado. Pero el nombre, yo digo gracias a Dios porque ha sido una buena persona. Pero sabes, mi nombre no es bíblico, es de origen germano y significa lanza divina.
Ay, nomás para que te des un quemón. Lanza divina. Los padres le pusieron Merib Baal porque dijo: él va a vencer a Baal. Él va a ser un campeón. Él va a ser un vencedor. Él va a ser alguien que siempre salga victorioso en todas las cosas. Pero un día, por el pecado de su abuelo, no de su papá, de su abuelo, el reino se vino abajo y fueron muertos todos. La nana lo tiró, le cayó encima, le lició los pies, no sé. Un día vamos a averiguar si esta fue la que le quebró los pies. Todavía tengo esa duda, ¿eh? Lo cierto es que a partir de ese día su vida quedó rota, quedó destruida. Vivió amargado sus 20, 30 años, pobre, necesitado, siendo heredero de muchas cosas. Las tierras, vive mejor el criado de Saúl, que se llama Siba, vive mejor que él, porque él es el que ha administrado las tierras. Y claro, ahora son del reino de David. Y cuando David pregunta: ¿dónde está el descendiente de mi amigo? Y se lo traen, él viene, y cuando se lo presentan a David, dice el versículo 8: inclinándose dijo Mefiboset: ¿quién es tu siervo para que mires como a un perro muerto como yo? Oye bien, si te estoy hablando de reconocer tu lugar en el reino, es importante que te despojes de ese espíritu de perro muerto, que te despojes de ese espíritu de menosprecio, de ¿cómo se llama? Conmiseración y decir: yo no sirvo para nada. ¿Tú te has dicho así? No sirvo para nada, soy un estúpido, soy un menso, soy re fea, a mí nadie me hace caso, yo soy un fracasado, y eres inseguro en todas las cosas. A veces cuando estás en la escuela, el profesor pregunta algo y te va a dar puntos. Entonces tú quieres levantar la mano, pero dices: ¿y si me equivoco? ¿Y si me equivoco? Los demás se van a reír de mí. Porque eso pasa, son bien crueles los compañeros, ¿a poco no? Pero cuando alguien está seguro, cuando alguien tiene afirmación, cuando alguien tiene una buena autoestima y dice las cosas y se atreve a hablar, y si te equivocas, ¿qué pasa? Nada. Pero se ríen. A mí qué me importa. Le intenté, pero ¿qué tal si sí tenía razón? Porque resulta, como tú estás así de inseguro y querías decir, y otra persona segura: yo, profe, yo, y dice la respuesta, y tú dices: estaba yo bien. Y se te pasan oportunidades. Bueno, una respuesta, una participación es lo de menos. Que cuando decía ayer Jesse acerca, yo no estaba aquí, pero sí estaba aquí, y decía ayer Jesse: ¿cuántos se han enamorado alguna vez? Y bola de hipócritas, muchos no querían hablar. Poco a poco fueron soltando. Pero la verdad, si a ti te gusta alguien y dices: ay, es que le quisiera hablar, pero no creo que me haga caso. Esa chica, así dice, ¿a poco no, chicos? Esa chica está bien guapa. ¿Cómo me va a querer a mí? Soy rechaparro. ¿Cómo me va a querer si estoy panzón? No le va a gustar mis orejas, así mi barba. Entonces necesitamos tener la seguridad de quiénes somos en el Señor. Y te la pasas allí, es tu amor platónico, y la miras y le haces. Y tú también, y no te atreves a decir ni una palabra. Entonces llega otro más aventado, porque dicen que verbo mata carita. Y llega alguien que le dice: hola, te invito a un café. Bueno, oye, y eso, empieza a platicar. Y cuando ya ves, te la ganaron. ¿Y tú?
Te la pasas chillando allá en tu cuarto, deprimido, deprimida. ¿Por qué lloras? Nada. Te preguntan en tu casa, ¿qué tienes, hija? ¿Ya no quieres comer? No, cállate, vete para allá, déjame paz. Si yo las conozco, tengo 3 hijos. Yo ya pasé por ahí. Cuando ustedes van, apenas yo ya vengo de bajada, hermanos. Entonces necesitamos tener eso. Mefiboset, cuando lo manda a traer el rey, Mefiboset dice: ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? O sea, no solamente perro, muerto. Y los perros muertos apestan. Los perros muertos, guácala, dan asco. Pero no se pueden quedar. Y si se muere en tu patio o si se muere enfrente de tu casa, lo tienes que mover, lo tienes que enterrar, etc. Mefiboset así se miraba, con ese autodesprecio, con ese autoengaño. ¿Por qué? Porque estaba lisiado, y enfatiza, estaba lisiado de ambos pies. Y ahora él no se llama Merib Baal, ahora se llama me doy vergüenza. Y a donde que voy, me doy vergüenza. Con esas personas inseguras que todo les da pena. No, es que me da pena, Señor. Y todo les da pena. Siéntate, no, aquí, toma una agüita. No, no, gracias. Y te estás muriendo de sed y la pena no te deja hacer nada. Ahora, no te culpo. A Mefiboset algo le pasó, ¿verdad? Lo tiraron. Pero no solo lo tiraron, el tipo ahí se quedó. Y se quedó no un día ni 2, se quedó como 30 años en ese lugar, en esa condición. Pero cómo me cae re bien David, porque David es un tipo de Cristo, es un tipo del Señor Jesús. O sea, representa a Cristo. De hecho, al Señor Jesús se le dicen, uno de los nombres o títulos que les da la Biblia es el Hijo de David. ¿Sabías? El Hijo de David. ¿Por qué su hijo? No, si David vivió 1000 años antes de Cristo. Pero del linaje de David, de la descendencia de David, si tú lees Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 2, tú vas a encontrar la genealogía de Jesús, y todas apuntan ahí hacia David. Por el lado de María, por el lado de José, tú vas a encontrar la descendencia real de Jesús apuntando hacia David. Así que David aquí en esta historia representa a Cristo mismo, a Dios mismo. ¿Y a quién representa Mefiboset? A ti, a eso, a David. Dile al que está a tu lado, a ti. Mefiboset te representa, nos representa, porque si vivimos una vida porque alguien nos tiró, porque alguien nos dañó, porque alguien nos abusó, nos maltrató, y ahora nos sentimos vergüenza. Sentimos que damos vergüenza. ¿Cómo crees que se siente un niño? Ayer hablaba Jesse del porcentaje de los niños y niñas jóvenes, señoritas, que les da pena hablar, y es algo muy vergonzoso, que alguien los abusó. ¿Cómo se siente una persona después de un abuso? Y normalmente el abusador es un tío, un hermano, un amigo muy cercano a la familia, hasta un padre o un abuelo. Y a los niños, a las niñas, las amenazan y les hacen creer: tú tuviste la culpa, ¿para qué me provocaste? ¿Para qué te dejaste? ¿Para qué esto? Y llegas a creer a esas mentiras del diablo. Y además, cuando ya empiezas a crecer, te das cuenta, te llenas de odio, te llenas de coraje, te llenas de muchas cosas, pero también te llenas de vergüenza. Cosas que no quieres hablar, que tu papá, que tu mamá, que nadie sabe, pero ahí las cargas. Como pastores, mi esposa y yo hemos platicado con muchas familias a lo largo de más de 30 años de ministerio. ¿Sabes? En una ocasión oramos por una mujer que tenía 65 años, que a la edad de 3 años
ella fue abusada. Y toda su vida no lo había dicho. Y cuando yo estaba orando por ella, yo miré a una niña caminando en dirección a un pozo y la vi llorando. Y el Espíritu Santo me dijo: ella fue abusada cuando era niña. Y yo le dije eso. Yo estoy viendo esto y yo quiero preguntar: ¿tú fuiste abusada? ¿Usted fue abusada? Y el llanto se vino. Su mamá la mandaba, ellos tenían una propiedad y tenían un pozo más abajito, y la mandaba a la niña a sacar agua, a traer agua del pozo. Ella era bien trabajadora y todo desde niña, pero a esa edad un vecino abusó de ella. Pero ella no, ¿cómo va a decir? Y estoy hablando que ahora ese adulto hoy ya tiene más de 70 años, pero ¿cómo va a decir? Me da pena, no quiero problemas. Si tú le dices, dicen, el abusador amenaza al niño, al menor, y le dice: si tú le dices, yo me voy a desquitar, a tu papá le voy a hacer esto y esto. Y a veces todo eso cargas la culpa, el miedo, el temor. Pero te miras al espejo, quieres realizar tu vida y te da pena. En otra ocasión, otra persona casada habló con nosotros y nos dijo: pastores, mi esposo es muy buena gente. A mi esposo yo lo quiero mucho, pero cuando él se quiere acercar a mí en la intimidad, tengo ganas de golpearlo y yo tengo mucho coraje contra él. Dice: pero él no me ha hecho nada. La pregunta: ¿le a usted la abusaron? Y resulta que sí. Y hubo que sanar. Venimos con vidas rotas, crecemos, formamos familias y todo eso, pero hay mucho daño. Y así estaba Mefiboset, se daba vergüenza, esparcía vergüenza, y le cuesta entender que alguien como David lo invite a su casa y lo invite a su mesa. Mefiboset él se daba vergüenza a sí mismo, pero David le extiende su gracia. Y David le dijo en el verso 7: no tengas temor. No tengas temor. Dios te dice: joven señorita, no tengas temor. Tantos años has callado, tantos años te ha dolido eso que pasó. No tengas temor. No tengas temor. Ven al Rey, ven a Jesús, ven a sus pies, ríndete ante Él. Aunque tú te sientas lisiada en algún área. Mefiboset estaba lisiado de sus pies. Otros están lisiados del alma. Otros sienten que no merecen ser amados. Otros sienten que no merecen el salir adelante y tener un hogar, una familia, o alcanzar. O sea, esas heridas, esas rupturas, esas vidas rotas de la infancia no nos dejan avanzar. Necesitamos la gracia, el amor de Dios. Más allá, mira, escúchame bien, más allá de ser religiosos, a mí también me caen bien gordos los religiosos. Caen bien gordos. Lo que necesitamos es tener una relación genuina, verdadera con el Señor. Que su amor fluya y entender que Él nos ama así como somos. Entender que Él nos ama. ¿Me ayudas, Adán? Entender que Él nos ama así como somos, así como las experiencias de la vida que hemos vivido son importantes, son necesarias, pero sabes, necesitamos entender que Dios nos acepta, nos perdona, nos levanta a pesar de. Necesitamos creerle al Señor con todo el corazón, con toda el alma. Necesitamos abrazar su gracia, abrazar su amor, y a pesar de lo que ha pasado, porque sabes, Él sí te entiende. Porque aunque tú no le hayas contado a nadie, a lo mejor dicen: ¿por qué insisten tanto? ¿Quién les contó mi vida? A lo mejor mi mamá habló con el pastor y dijo: denles allí. Pues no. El Espíritu Santo preparó este día para ti, porque Él sí conoce, Él sí estaba allí cuando algo te pasó, cuando alguien te tiró, cuando alguien te lició, te dañó. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Venir al Rey.
conocí a Jesús cuando yo tenía 18 años y mi vida estaba rota. Yo sí sufrí abuso. Yo sí sufrí menosprecio. Yo sí sufrí rechazo. Hasta en mi casa me hacían bullying. Todos mis hermanos son más blancos de piel. Todavía no salía la canción del Sorullo, pero me la hubieran cantado. Me cantaban la del negrito sandía. Y cuando pasaba algo de negrito, en mi casa todos volteaban a verme. Y yo hacía unas rabietas y me enojaba. Murió mi papá cuando yo tenía 13 años. Tengo puras hermanas mujeres, 6. Por eso era el cuñado de todo el pueblo. Y yo siempre había querido un hermano mayor, un hermano que diera la cara por nosotros. Mi papá se enfermó cuando yo tenía como 8 o 9 años. Tenía que trabajar. A los 9 años, estando en la primaria, yo trabajaba en una tienda. Entraba a las 7 de la mañana a la tienda, ayudaba en el aseo y bueno, todo lo que se hace en una tienda de abarrotes, ¿no? Como un mini súper. A las 9 de la mañana la señora, la esposa del dueño de la tienda, gritaba: Chinito, vente. Era otro de mis sobrenombres, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Me decía: Chinito, vente a almorzar. Y ya me invitaba y yo me sentaba en la mesa de la cocina de esa señora, que era una mesa redonda, y me daba en un plato que no era de plástico ni de peltre como los que usábamos en mis tiempos. Me servía en un plato un huevo así, pero eran 2 o 3 huevos así, un huevo en torta grande, con salsa y tortillas. Me daba agua, me daba jugo en un plato, en vasos de vidrio y todo eso. Cuando yo me sentaba a la mesa de esa señora, doña Esperanza, su esposo se llamaba don Andrés, que Dios los tenga en el cielo. Ellos eran buenos conmigo, porque en mi casa un huevo era para 2 personas, pero en la casa de ella yo me comía 3 huevos. Y de la tienda yo podía comer cuanto yo quisiera, siempre y cuando lo pidiera. Don Andrés, ¿me regala un refresco? Don Andrés, ¿puedo tomar un gansito? Y a las 12 del día, don Andrés apilaba 10 pesos de esos que tenían a José María y Morelos. Eran 10 pesos. Y me decía: Chinito, ya es hora que te vayas a la escuela a las 12. Y me daba 10 pesos todos los días. Yo era el más rico de mi escuela en ese tiempo, porque con 1 peso pagaba el almuerzo de toda la semana. ¿Te imaginas 10 diarios? Yo le daba 7 a mi mamá o a mi hermana, y con eso hacían una comida para la casa. ¿Por qué? Porque papá estaba enfermo. Y compraba yo mis zapatos, y compraba yo mis libretas, mi uniforme desde niño. Ahora no lo digo desde el punto de vista del dolor, yo digo gracias Dios. Pero Dios puso personas así que me ayudaron. Entonces, cuando Mefiboset es traído a la casa de David, él no se la puede creer. ¿Cómo me voy a sentar a la mesa del rey si yo soy un perro muerto? Deja de menospreciarte. Deja de estarte menospreciando y decir para ti mismo que tú no sirves, que tú no vales, que tú no mereces. Hoy vamos a cambiar nuestra mentalidad. Para tomar la posición en el reino, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y tenemos que aceptar la gracia redentora de Dios. Y gracia, ¿sabes qué es? Es un regalo. Gracia es un obsequio que viene de parte del cielo. Gracia no es algo que tú puedes comprar. Nunca podrías comprar ni el perdón ni la aceptación de Dios. Eso fue un regalo. El regalo más grande de Dios es Jesús en la cruz.
por los injustos. Él vino a dar libertad a los pobres, a los cautivos, a los menospreciados, a los desamparados, y también y aceptar a los pecadores. ¿Por qué no? Porque a veces también nos menospreciamos porque decimos: es que si usted supiera, pastor, cuántas cosas malas yo he hecho. No, ni me interesa saber lo malo que has hecho. Pero si se trata de presumir maldades, yo tendría muchas, pero no son de presumir. Ahora me avergüenzan las cosas que hice. Pero cuando Él me invitó a su mesa, cuando el Señor me invitó a pasar a su casa y experimenté ese amor, ocurrió en el mes de mayo de 1987. Ya pasó mucho, ni habían nacido ni tu papá, creo. Pero sabes, me enamoré de Jesús. Y por eso le sirvo desde ese entonces. Por eso me pegué a la mesa. O sea, yo entiendo perfectamente lo que debió hacer Mefiboset. Estaba yo lisiado, yo no tenía un padre ya, no tenía un hermano mayor que peleara por mí, que me defendiera, que diera la cara, porque vivimos en barrios bien bravos. Cuando estoy diciendo eso, es que vivíamos en lugares donde había peleas con los vecinos, hasta por el agua, hasta porque caminaras y cómo vestías, y no tenías que voltear a ver a nadie porque ¿qué me ves? Y ya te estaban insultando y estaban golpeando. Y yo decía: ¿por qué no tengo un hermano que nos defienda? Yo hacía equipo con mi hermana Laura, que es poquito mayor que yo, 1 año y medio. Pero mi hermana estaba bien flaca, era y es bien brava. Pero pues ¿qué puede ser una niña, no? Una vez una chica más grande le pegó a mi hermana. Estábamos en un tianguis y una chica grande y robusta le pegó a mi hermana, Laura. Le pegó y mi hermana estaba llorando y yo no la podía defender. Y llegó mi otra hermana, Aurora se llama, un poquito más grande que Laura, pero todavía más chiquita que la otra, pero valientes, eso sí. Y llega él y dice: ¿por qué le pegaste a mi hermana? Y dijo: porque quiero. Y dijo: a ver, pégame a mí. Sí, claro, con mucho gusto. Y que se la suena también. Y estábamos los tres chillando. Entonces yo decía: ¿por qué no tengo un hermano mayor? ¿Por qué no? Pero sabes, te tengo buenas noticias. Jesús nos llama también nuestro hermano. No solamente el Señor, sino como hijo de Dios. Ahora también somos como nuestro hermano mayor, aquel que defiende, aquel que pelea por ti. Mefiboset ya no iba a ser más un lisiado, apestado por allá en un rancho, incomunicado, sin wifi, sin nada, sin señal. Ahora iba a estar a la mesa del rey, iba a comer de los platillos del rey, iba a estar sentado con él, y lo iban a atender, y le iban a devolver su casa, sus tierras, todo lo que fue de su padre y mucho más. Pero además ni tendría que trabajar. Ya David le puso en orden todo. Dijo: pero él siempre va a comer a mi mesa. Yo me imagino a David, yo me imagino a David abrazando todos los días a Mefiboset. Ay, mi hijo. Y él lo abrazaba y le decía: ¿cómo te pareces a tu papá? ¿Cómo me recuerdas a mi amigo? Híjole, hermano, te pareces tanto a él. Y las heridas y el rechazo y el desprecio que Mefiboset había experimentado se fue sanando. Y dice, aclara la Biblia que Mefiboset, dice que en el versículo 13, que Mefiboset, dice, moraba en Jerusalén. ¿Por qué? Pues dice: ay, es que no puede estar yendo y vida. El rey quiere que coma con él diario. No cualquiera comía con el rey. Quiero que sepas una cosa: no cualquiera. En la antigüedad, por ejemplo, hay una historia de la reina Esther. Y siendo la reina, si el rey no la mandaba a traer, ella no podía ir,
porque le cortaban la cabeza, siendo la reina. Pero Mefiboset podía venir a David todos los días y estar sentado a su mesa, porque comía siempre a la mesa del rey. Y comía, y obviamente, y lo vestían como un príncipe. Como un príncipe. Y un día me quedé pensando en esa imagen. Comía siempre a la mesa, comía siempre a la mesa. Y se me vino la imagen de una mesa de un rey. Imagínate cómo será la mesa de un rey. ¿Qué hay en la mesa de un rey? A ver, cierra tus ojos, imagínate. Hay copas con oro, hay platillos de todos los sabores, hay carne. Ya hasta me imaginé un cerdo ahí con una manzana ahí en la mesa del rey, un lechón asado, frutas, postres, sirvientes que están ahí. ¿Le echo más cafecito? Claro que sí. Entonces te van y Mefiboset ahí sentado a la mesa, yo con esa abundancia y cerca del rey, sonriendo y platicando. ¿Y cómo fue tu día, Mefiboset? ¿Y cómo es? Y a veces llegaba Mefiboset y yo creo que David estaba cantando la última alabanza que el Señor le había revelado, porque David es el dulce cantor de Israel, ¿sabías? De los 150 salmos que hay en la Biblia, 73, dicen los eruditos, aseguran, son de David. 73 de 150, casi la mitad. Y los salmos son canciones. ¿Te imaginas? A veces llegaba David y encontraba Mefiboset y lo llevaban, y cuando entraba ahí a la mesa del rey, el rey estaba: te amo, mi esperanza está en ti. O sea, cantando. Y Mefiboset escuchaba las primicias de las alabanzas que David un día escribiría y estarían escritas aquí. ¿Sabes? Y es maravilloso eso. Pero otra cosa que me imaginé, eso no dice ahí la Biblia, pero yo me lo imaginé y creo que me lo reveló el Espíritu Santo. Es de que cuando él se sentaba a la mesa y estaban los hijos de David, todos los príncipes, estaban sus nietos, estaban puro príncipe ahí. Voltea a ver a los príncipes que hay por aquí, las princesas. ¡Álale! ¡Árale! Sí. Está puro príncipe sentado ahí y con el mantel, esos manteles largos, porque no eran así mantelitos, no eran unos manteles largos de las mesas del rey. Y cuando Mefiboset estaba sentado a la mesa, no había ninguna diferencia entre los hijos del rey y él. Y aunque él estaba lisiado de los pies, sentado, tenía la misma posición. Estaba lisiado de los pies, no de las manos. Y comía de todo. Y sentado, era su especialidad estar sentado. Quizás los otros se cansaban y se iban, pero él seguía sentado ahí a la mesa del rey. Tiene sus ventajas estar lisiado. Y sabes, estaba allí y permanecía y disfrutaba, y no había ninguna diferencia. ¿Cómo nos hubiese gustado que David tuviera el don de sanidad y que sanara a Mefiboset? Pero no, porque hay personas que aunque caminen, siguen lisiados del alma, como te dije, siguen lisiados del corazón. Hoy yo te quiero invitar para que tomes tu lugar en el reino, tomes tu posición que tienes en Cristo y no la abandones. Así como aquel hijo que se fue de casa, ponte de pie. Aquel hijo que se fue de casa y su padre le buscaba. La parábola está en Lucas capítulo 1. Y su padre le buscaba, su padre anhelaba su regreso. Pero sabes, llegó el momento que el hijo dijo: me levantaré e iré a mi padre. Lo único que buscaba el hijo pródigo, la parábola está en Lucas 15. Ya no tenemos tiempo, quizás más tarde. Pero sabes, el padre deseaba que regresara a su hijo y que tomara. Él solamente quería un lugar donde trabajar y que comer, porque comía
la comida de los cerdos y había malgastado toda la herencia. Pero el padre, para el padre, nunca dejó de ser su hijo. Oye bien, a veces pensamos que ya no merecemos porque nos equivocamos, porque le fallamos a papá, porque les mentimos mucho tiempo. Como pastor tengo un montón de historias y testimonios que contarte, de vidas que la regaron, pero también expresiones de gracia donde los papás daríamos cualquier cosa para que nuestros hijos caminaran en el rumbo correcto. Y nunca, y desde mi posición como padre te digo, nunca dejarán de ser nuestros hijos, aunque fallen, aunque se equivoquen, aunque sean rebeldes. Les amamos con todo el corazón y queremos que ellos regresen y tomen su lugar. Y nunca dejarán de ser nuestros hijos, como Dios no te rechaza a ti. Así que me gustaría que tuviéramos solamente un minuto de adoración y pudiéramos decir: sí, Señor, hoy vengo a casa. Y como señal de que tú dices: me voy a levantar y voy a dejar ese menosprecio de mi propia vida y quiero volver a la casa del Padre, quiero tomar mi posición. Si el rey te dice: hey, Mefiboset, ven, ya no vas a ser alguien que esparce vergüenza, vas a ser alguien que acepta su gracia, su amor, y te sientas a tu mesa. Te sientas a su mesa y recibes todo lo que el Padre, lo que el Rey tiene para ti. Es tuyo, te pertenece. Él te amó como no tienes idea. Él te amó desde la eternidad y Él te ha preparado un lugar.